Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartir una vez más con mis hermanos de Casa de Paz. Un saludo muy especial para ustedes, hermanos, y un saludo muy especial también para usted, amigo, que está en este momento sintonizado con nosotros. Hoy vamos a mirar un tema muy especial. ¿Qué hay de ti y de mí? Y para esto vamos a estar mirando en la carta de Judas en el versículo 11. Carta de Judas, el capítulo 11. Pero antes de comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos enseñe, nos dirige, que disponga nuestra mente y nuestro corazón. Incline su rostro ahí donde usted está, mi hermano, y vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, en esta noche te agradecemos, Dios, por tu bendición, por el privilegio que nos da, bendito Padre, de compartir como hermanos, como iglesia, Señor, porque nos provees estos medios, bendito Dios, y así podemos, Señor, continuar, Señor, reuniéndonos, bendito Padre. Podemos seguir compartiendo, bendito Señor, nuestra fe con nuestros hermanos. Gracias pues te damos y nos colocamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, la carta de Judas, vamos a estar leyendo ese versículo 11. Dice la palabra del Señor, vamos a utilizar la Reina Valera en esta ocasión. Dice la palabra de Dios: ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Continuamos pues, mis hermanos, con nuestra serie basada en esta carta, en la carta de Judas, donde el autor nos presenta un perfil de un apóstata, nos presenta un perfil de cómo se comporta, cómo es su vida. Y cuando Judas nos presenta este perfil, tiene dos propósitos. El primer propósito es exhibir a los falsos maestros, es poner en evidencia sus malas intenciones. Y el segundo propósito, y el más importante diría yo, es exhortar a los verdaderos cristianos, exhortarnos a nosotros para que defendamos, para que contendamos ardientemente por nuestra fe. Vamos a recapitular un poquito esta carta para que podamos entrar en sintonía con ella una vez más. El autor en el versículo 1 se presenta pues como el autor de la carta y le da un saludo a sus receptores, a quienes llama los santificados y los guardados en el Señor Jesucristo. Y en el verso 2 nos da una triple bendición: misericordia, paz y amor. Luego el autor describe su plan, el plan que él tenía para la carta. Él dice que él quería hablar acerca de la salvación que tenemos en común, pero el Espíritu Santo lo orienta, lo dirige, y él termina escribiendo una carta de exhortación para nosotros. Y seguidamente nos alerta acerca de hombres impíos que se han mimetizado, han entrado encubiertamente a la iglesia, y a su vez dice que tienen asegurado un futuro de condenación porque pervierten la gracia del Señor, porque niegan a Dios como el único ser soberano. Luego nos dice que estos hombres no van a quedar impunes, que serán juzgados, y usa 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Los usa para ilustrar que nadie que actúe en rebelión contra el Señor va a quedar sin justo castigo. Y los ejemplos son: el primero, el pueblo de Israel, juzgado por su incredulidad. El segundo son ciertos ángeles que abandonaron su propia morada por rebeldía. Y el tercer ejemplo son Sodoma y Gomorra, que son acusados de inmoralidad. Así que Judas describe a estos hombres como soñadores que contaminan la carne. Y así como Sodoma y Gomorra hicieron, así también estos hombres son rebeldes a la autoridad. Y así como estos ángeles se rebelaron contra Dios, estos hombres se han rebelado también contra la verdad del Señor.
y dice que son blasfemos, que hablan de lo que no conocen, como el pueblo de Israel que no creyó a Dios y se rebeló contra él. Vamos a leer pues este versículo 11 y dice la palabra del Señor ahí que hay de los que siguieron el camino de Caín y por dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Este versículo 11 continúa con este mismo pensamiento, con una descripción de los falsos maestros, comparándolos con 3 apóstatas del Antiguo Testamento cuya conducta es imitada por ellos. Y vamos a retomar pues en este versículo 11 y vamos a mirar estos 3 ejemplos de gente que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y en este versículo 11 encontramos algo muy particular, una exclamación de Judas. Dice, ¡ay! Ese ay es una exclamación parecida a la que el Señor usa en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 23, a partir del versículo 13 hasta el 17, y luego la usa también en el versículo 23. Dice ahí la palabra del Señor en este Evangelio de Mateo, dirigiéndose a los escribas y los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y en el versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Judas, siguiendo este mismo estilo, exclama, ¡ay! ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! ¡Ay de ellos porque se lanzaron en el error de Balaam! ¡Ay de ellos porque cayeron en la contradicción de Coré, en la rebelión de Coré! Estos hombres los han imitado, y la Biblia nos advierte a nosotros y nos exhorta para que nos cuidemos, porque nos es posible caer en un estilo de vida parecido. Así que debemos considerar ese aspecto en nuestra vida. Y al continuar leyendo esta carta, debemos considerar que los creyentes receptores de esta carta, a quienes Judas está dirigiendo, están familiarizados con estas historias. Sin embargo, algunos de nosotros no tanto, no las tenemos presentes. De tal manera que vamos a resumir un poco a qué se refiere Judas. Primero, Judas está hablando de la historia de Caín. Y Caín es un ejemplo de un hombre religioso, un hombre que se acerca a Dios de forma equivocada, lleno de orgullo, poniendo los términos de su relación con Dios. Así que él pone las condiciones. Él va a adorar a Dios en sus propios términos, como él quiere, cuando él quiere y donde él quiere. A diferencia de Abel. Abel se acerca a Dios para adorarle, trayendo lo mejor de sus corderos y sacrificando delante de Dios en el altar. Él fue justificado, pero no fue justificado por ser mejor que Caín,
aunque nosotros pensamos que así es. Él fue justificado porque Él ofreció un corderito. Él sabía que ese corderito no iba a quitar su pecado, pero Caín era un hombre inteligente y Caín miraba al futuro por fe y Caín miraba hacia la venida de Cristo. Caín miraba hacia la cruz de Cristo, así como nosotros debemos mirar también hacia la cruz de Cristo. Caín miraba hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado, hacia esa cruz en la que fue colgado el Señor y que fue el pago para redimir nuestras faltas. Así que nosotros miramos a esa misma cruz y lo hacemos por fe también. Hebreos, el autor a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 4, nos dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Lo contrario de la fe son las obras. Lo contrario de la fe es confiar en mis propias capacidades. Y ese fue el error de Caín, su orgullo. Por eso trajo lo mejor de sus cosechas, pero lo hizo bajo sus propios términos. Abel llegó confiando en Dios. Caín llegó confiando en sí mismo. Y esto tiene que ver con acercarme a Dios confiando en mis propias obras. Sin fe. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y este es un tema para que reflexionemos cada uno. ¿Cómo me acerco a Dios? Seguidamente tenemos el otro ejemplo. El ejemplo, la historia de Balaam, que la encontramos en Números, en los capítulos 22 al 24. Dice la palabra de Dios ahí que el rey de Moab, llamado Balac, se entera de lo que los israelitas acaban de hacer a los pueblos de Canaán, que los vencieron. Y él se llena de miedo, porque él sabe que el pueblo de Israel va a venir en contra de él. Entonces manda a llamar a Balaam, porque Balaam es profeta del pueblo, y lo manda a venir, y hace una especie de negocio con él, y le promete dádivas, le promete regalos, a cambio de que Balaam maldiga a su pueblo. La retribución a las dádivas que el rey de Moab le da a Balaam son a cambio de que Balaam traicione a sus hermanos, para que el pueblo de Israel no los pueda vencer. Y Balaam, después de hablar con el rey, después de escucharlo, miren la respuesta que le da: déjeme hablar con Dios. Y entonces yo me hago la pregunta: ¿qué le pasó a Balaam? Si él era un profeta de Dios, él no tenía nada que consultarle a Dios, porque él conoce a Dios, porque él sabe cuál es el mandato de Dios, porque él sabe que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo bendecido por Dios. Él de antemano sabía que Dios no le iba a aprobar que él fuera a hablar con el rey de Moab. Pero obviamente en su corazón hay avaricia, en su corazón hay deseos de ganancias para sí, y entonces él se va a consultarle a Dios. Él se va a ver si logra convencer a Dios de que lo deje ir. Y el Señor le dije: no vayas por allá. ¿Qué te está pasando? Si tú conoces mi mandato, tú sabes que eso no es posible. Y a Balaam no le queda de otra. A Balaam no le queda más sino mandarle a decir a Balac que esa propuesta está muy interesante, pero Dios no lo deja. Que esa propuesta es muy tentadora, pero no se puede. Dios no se lo permite.
Y podríamos hacer una aplicación a nuestra vida. ¿Cuántas veces han llegado a nuestra vida propuestas y nosotros buscamos la manera de ver cómo Dios como que nos permite, como que Dios de pronto cambia su manera de pensar, como que negociamos los principios con Dios a ver si de pronto lo podemos hacer porque nosotros lo queremos tener? Y dice la historia que el rey de Moab es insistente y vuelve y envía a sus mensajeros y vuelve y le envía regalos. Y Balaam ve toda esa propuesta que este rey le está haciendo y dice, no, esto es muy bueno. Esta oportunidad es una de esas oportunidades que se presentan en la vida y no se puede dejar pasar. Y le manda a decir al rey de Moab, espéreme, yo vuelvo a hablar con Dios. Espéreme yo a ver si logro convencer a Dios. Y efectivamente él va y consulta a Dios. Y esta vez Dios le dice, listo, vaya. ¿Sería que Dios cambió de opinión? No, Dios no cambió de opinión. Dios simplemente le está dando a Balaam lo que él quiere. Pero le dice, vas, pero haces lo que yo te diga. Y Balaam organiza su asna y arranca el viaje, emprende el viaje. Y cuando él va en el viaje, Dios lo estorba. Dios le estorba por el camino. Dios no quiere que él vaya allá a hablar con este rey. Y el asna tiene más visión que Balaam, porque Balaam va ensimismado. Su mente está en los regalos, su mente está en las dádivas, su mente está en lo que va a recibir. Él va buscando lo temporal. Él no está poniendo su mirada en lo eterno. Y en una de esas el asno lo arrincona contra un barranco y le aprieta y le apachurra una pierna. Y Balaam se enoja y coge al asno y le da látigo. Y el asno se voltea y le dice, ¿qué te está pasando? Ya van 3 veces. ¿Qué te está pasando, Balaam? Se te está yendo la mano. Y Balaam, en medio de estar ensimismado, ni siquiera se sorprende porque el asno le está hablando. Más bien comienza a discutir con el asno. Más bien comienza a amenazar el asno. Y el asno trata de reconvenirlo. Pero Balaam está completamente ciego. Él va así, derecho. Él no está recapacitando en el error de ese camino que lleva. ¿Cuál es el problema de Balaam? La avaricia le mueve el piso, a tal punto que va hasta 4 veces a negociar con el enemigo. Y cada vez que va termina haciendo lo contrario, termina bendiciendo al pueblo. Hasta que el rey de Moab no le aguanta más y le dice, no veo resultados. Te traigo hasta acá, te hago partícipe de mis fiestas, te doy regalos. Y en vez de maldecir al pueblo, antes lo bendices. Lo interesante es que Balaam, en su astucia, en su malicia, él no quiere perder esta oportunidad. Y sin encontrar cómo maldecir al pueblo, aconseja a Balac, le dice, traiga a sus hijas, traiga a las hijas de Moab, traiga a sus mujeres, y verás que ellas seducen al pueblo, que ellas son capaces de hacerles caer, que ellas los llevan tras tus ídolos, y así ellos serán maldecidos. Y eso hizo Balac. Balac siguió el consejo de Balaam, y vemos cómo el pueblo cayó, cómo el pueblo se corrompió, y todo esto por la avaricia de un hombre. Luego tenemos el ejemplo de Coré, en Números 16. Esta es una rebelión organizada contra Moisés y Aarón, hombres puestos por Dios como líderes del pueblo. Ciertas personas empezaron a hablar a sus espaldas, empezaron a murmurar, empezaron a organizarse para rebelarse en contra de la autoridad que Dios había establecido para ellos
en cabeza de Moisés y de Aarón, quizás por envidia. Las palabras de ellos nos dan algo de evidencia acerca de eso. Dice, mire cómo dicen ellos: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis sobre la congregación de Jehová? El hecho es que toda esta envidia, toda esta rebelión tuvo un resultado muy fatal, tuvo un resultado muy desafortunado. La tierra se abrió y literalmente ellos cayeron en lo profundo de ella. O sea, literalmente se los tragó la tierra. Y podríamos decir que quien se opone a la autoridad, obviamente a la autoridad puesta por Dios, teniendo esa claridad, ese principio de autoridad, se lo traga la tierra. Romanos el capítulo 13, en los versículos 1 y 2 nos dicen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Reconoces tú la autoridad? Porque de lo contrario, nunca tendrás un buen resultado. 3 caminos muy peligrosos nos presenta Judas. El orgullo de Caín, viviendo en una falsa religión, confiando en sí mismo. La avaricia de Balaam, que lo lleva a negociar con el pecado, a negociar con el enemigo, a transigir, a negociar sus principios, y aún se vuelve tropiezo para sus hermanos. La rebeldía de Coré, que no está conforme, que busca poder, que el lugar que Dios le ha puesto para él es poco, lo tienen poco, y por eso se rebela, y no solo él, sino que arrastra muchas personas a su propia destrucción. 3 aspectos que necesitamos examinar en nuestras propias vidas. Nos podemos preguntar, ¿cómo es que estos falsos maestros pueden obrar de esta manera? Pero más bien preguntémonos, como nuestro tema en esta noche: ¿qué hay de ti y qué hay de mí en estos 3 temas que la Biblia trae hoy y los pone frente a nosotros? Seguir el camino del orgullo, de poner nuestros propios términos delante de la relación con nuestro Dios, entregarse al error y a la avaricia, negociando nuestros principios, negociando con el enemigo y siendo un obstáculo para nuestros hermanos. Perecer en la rebeldía y la conformidad por el lugar en el que Dios nos ha colocado. Orgullo, avaricia y rebeldía. 3 aspectos que se pueden cruzar en nuestro diario caminar. Y al principio Judas tiene 2 propósitos. 1, poner en evidencia los falsos maestros, poner en evidencia cómo actúan y exhortar a los verdaderos cristianos a defender su fe, a defender sus principios. Y para nosotros también Judas tiene 2 propósitos. Primero, nos exhorta a identificar qué hay en nuestra vida que no funciona bien. Nos exhorta a defender nuestros principios, nos exhorta a defender nuestra fe. Así que solo Dios, en su infinita misericordia, nos puede dotar de las herramientas, nos puede dotar de las capacidades a través de su palabra para todos los días tener la victoria en nuestro diario caminar. Esa es la exhortación para nosotros en esta noche, que defendamos nuestros principios,
que no negociemos nuestros valores, por tentadora que sean las propuestas que el enemigo ponga a nuestro frente. Pidámosle al Señor que nos ayude en eso y que podamos todos los días tener la victoria de parte del Señor y poder crecer y poder ser seres que, al contrario de ser un obstáculo, seamos instrumentos en manos de Dios. Dios me les bendiga a todos. Nuestros
esperanza fiel en su amor.